Si ven mi pantalla y me escuchan, por favor, me indican. Sí se ve. Doctor, sí se ve. Muy bien, gracias. Entonces vamos a seguir con los temas que son propios, ¿ves? No los temas complementarios que vemos los jueves, sino que ahorita vamos ya bien con el tema del programa, ¿verdad? Entonces, vamos a darle entradita al último. Bueno, yo creo que hoy sí ya estamos. Entonces vamos a ver, el tema de hoy es el examen de piel y mucosas. Este es un caso, siempre haciendo remembranza pues, a lo que hemos visto ya anteriormente, ¿verdad? Este es un caso en la costa. La llamada fue porque había mortandad de animales y nos presentamos pues a ver qué onda. Cabal, me recuerdo que íbamos con el otro Freddy González en esta oportunidad. Y resulta que allá había unos animales muertos y había unos como el de la foto, que estaba así, que es ya casi que en esa vía, ¿no? Entonces, como se ve, pues, un animal, pues, con una actitud se recuerda que es lo primero que les habíamos dicho, ¿verdad? Primero, ver siempre la actitud general del animal, su estado, si está activo, si está alerta, etcétera. Entonces, pues, nada que ver, ¿verdad? Total que después de hacer la historia y toda la cuestión de los animales, se determinó que posiblemente era una intoxicación por, por algo, ¿verdad? Dado que eran varios los animales muertos. Entonces tenía que ser algo en común, algo en la comida, la bebida. Entonces, sí, por la historia clínica, que es importante, se determinó que los animales eran suplementados con poinasa. ¿Eh? Poinasa. Entonces, sí se determinó, y eso fue confirmado con laboratorio, de que el porcentaje de poinasa que adicionaban al alimento era superior a la recomendación. Creo que es un 8 o 9%, no me acuerdo bien ahorita. La cuestión es que cuando es mucho eh, el complemento o el suplemento, más allá de lo recomendado, entonces hay una intoxicación con amoníaco. Entonces eso era prácticamente el problema. Ahora, este caso en particular, el de la foto, tenía algo diferente. Desafortunadamente no se pudo tomar bien la foto, pero tenía inflamación en el pecho. Tenía como un edema. Y eso no lo presentaban en los otros casos. Total que finalmente pues se murió este animalito y en la necropsia se vio que tenía una retículo pericarditis traumática. Eso quiere decir que había ingerido un objeto punzocortante que había llegado a rumen y después había pasado a retículo. Y por los movimientos del mismo había perforado retículo y como vamos a ver cuando miremos esos aparatos y sistemas, el retículo tiene mucha relación anatómica con el corazón. Entonces había funcionado el retículo y había también funcionado el pericardio. Entonces había provocado este edema por insuficiencia cardíaca. O sea, era un caso, entre otros, pero este era un caso distinto, ¿verdad? Entonces cualquiera pensaría, este tiene lo mismo que nosotros, ¿verdad? Pero no, era un caso distinto, ¿verdad? Muy bien. Habíamos mencionado también en que una de las eh, características de los bovinos es su aspecto gregario, ¿verdad? Y cuando se apartan de los demás, pues no es normal, ¿verdad? Siempre les gusta estar más o menos juntas. Y en este caso, pues, este animalito presentaba esa característica, ¿verdad? Esta es la finca San Julián. Y lo que tenía era una inflamación fuerte en una de las miembros posteriores, ¿no? Estaba sufriendo de mucho dolor en una cojera, y eso era lo que tenía, ¿verdad? Pero sí, para recalcar, pues, se apartó de las demás, les gusta sufrir como solitas, ¿verdad?
Otra cuestión que habíamos dicho es la evaluación del bienestar o estrés en un potrero, conjunto de animales. Entonces dijimos cuando el 80% de los animales están de pie, deberían estar comiendo. Si el 80% o más están echados, deberían estar rumiando, ¿verdad? En este caso de la foto, pues el 80% están, más del 80% están parados, casi todos, y no están comiendo, ¿verdad? Entonces hay un factor estresante. Y la cuestión del estrés aquí era que los animales iban a ser trabajados, ¿verdad? Había un montón de estudiantes de primer año, y entonces había un montón de gente que no conocían, se les trasladó a este potrero previo a pasar a la trampa, o al potrero más chiquito para ya ingresar a la manga. Entonces oían gritos, oían un montón de cosas. Entonces ese era el factor de estrés, ¿verdad? Antes, solo con ver el hato ya, o el grupo de animales en un corralito ya sabemos si presentan bienestar o si presentan estrés. Muy bien. Entonces ya precisamente el tema de hoy, pues tenemos lo que es piel y pelo, ¿verdad? En estado de salud se observa el pelo brilloso y piel hidratada. Son de las primeras cosas que uno observa, pues, un animal, su estado general y todo. Y recordemos que la piel, pues, es el órgano más grande de los mamíferos. Entonces, ese sí puede denotar a primera vista un estado de salud o enfermedad. Y pues en estado de salud el pelo se observa brilloso, ¿verdad? Que es bastante proteína, ¿verdad? Y la piel hidratada. Y en cambio, en estado de enfermedad, pues el pelo se torna hirsuto, ¿verdad? Y de mal aspecto, ¿verdad? Son de las primeras observaciones que uno hace, ¿verdad? En el estado general del animal, aparte de la actitud, etcétera, es ver el estado de la piel, ¿verdad? Y piel y pelo. Algunas de las funciones de la piel, ¿verdad? Son más, pero en aras de la clase, ¿verdad? Que es exploración clínica. Entonces, hice un pequeño resumen. Lo que es, primero, barrera protectora, que protege del medio ambiente al organismo. Regula también la temperatura corporal, aunque los bovinos pues no tienen glándulas sudoríparas tan desarrolladas como, por ejemplo, el equino, pero sí tienen, ¿verdad? Pero no es, digamos, la sudoración no es un mecanismo que les sirva mucho como para regular el estrés calórico. Tienen glándulas sudoríparas poco desarrolladas, pero sí algo hace, ¿no? Equilibrio hídrico, la pigmentación, importante. Por lo general en estos ambientes de países tropicales, los colores oscuros son de mayor protección contra la luz. Los colores muy claros como el blanco, pues a veces tienen un poquito de sensibilidad ante los rayos solares, ¿verdad? También la otra de las funciones de la piel son las sensaciones del, hacia el medio externo. Y también algo que nos ayuda mucho también en lo que es la aplicación de medicamentos es que también se pueden absorber algunas sustancias. Hay algunos medicamentos como desparasitantes que se aplican sobre el lomo del animal, se llaman purón, y tiene esa capacidad de absorción. Entonces, por bienestar animal y por practicidad, por facilidad, muchas veces es bien bonito pues usar esos productos, ¿no? Son caros, pero tienen esa ventaja. También la piel es parte del sistema inmune, ¿verdad? Tiene su función ahí también. Y algo también importantísimo, por lo cual, si no existiera esta función, no podríamos practicarlo, no existiría la cirugía. Si no existiera la cicatrización, pues cirugía no existiría, ¿no? Entonces, sí, es otra de las funciones importantísimas de la piel. Y la piel, pues, evidencia trastornos que le son propios y también es reflejo de enfermedades y alteraciones sistémicas. O sea, la piel tiene trastornos propios y también es el reflejo de algunas enfermedades que se dan a nivel sistémico, ¿no? Entonces, es muy importante la visualización y el examen de piel.
Uno de los aspectos sistémicos que se evidencian mucho en la piel es el grado de deshidratación, ¿verdad? Entonces, uno de los aspectos pues, es no solo el aspecto de la piel, sino lo que se llama la turgencia de la piel. Eso significa que si nosotros hacemos un pellizco al animal, lo pellizcamos y levantamos la piel y soltamos, entonces este debería de regresar a su posición normal inmediatamente, un animal sano e hidratado. Pero conforme la deshidratación avanza o se incrementa en porcentaje, esta turgencia de la piel se va perdiendo. Entonces es una buena forma de evaluar el grado de deshidratación del animal. Entonces aquí dice, según el grado de deshidratación, teniendo el 12% como ya es un incompatible prácticamente con la vida, ¿sí? Y tenemos, por ejemplo, un 6 a un 8%, que es una depresión leve, que es la actitud del animal. Hay una pequeña retracción ocular, porque recordemos que detrás de la cámara anterior del ojo existen líquidos. Y entonces, cuando hay grados de deshidratación que ya son muy severos, entonces a veces se le ven los ojos hundidos al animal, ¿no? Porque se perdió el líquido de la cámara anterior del ojo. Cuando la deshidratación es leve, pues esa retracción ocular es casi imperceptible al examen clínico, ¿no? Y el pliegue cutáneo tarda entre 1 a 2 segundos en regresar a su posición normal. Si es moderada, pues tardará de 2 a 5 segundos y una severa entre 5 a 10, ¿no? Siendo ya en estado incompatible con la vida ya más de 10 segundos. Aquí la recomendación es siempre, cuando se hace la prueba de la turgencia de la piel, es hacerlo en lugares donde la piel esté, ¿cómo decirles? Por ejemplo, en un animal Brahman que tiene un exceso de piel a nivel de cuello, ¿verdad? Entonces, esa prueba de la turgencia no la hacemos allí, porque hasta en un animal que no está deshidratado, levantamos la piel y va a tardar en regresar, ¿verdad? Por el exceso de piel que tiene ahí. Que eso ya depende después de la raza. Tal vez un buen lugar sería a nivel de escápula o en los costillares, ¿verdad? Ahí la piel está bien pegadita, entonces ahí es un buen punto para hacer esa prueba de turgencia de la piel. Y pues la piel presenta dos tipos de alteraciones principales. Una son las alteraciones primarias y otras son las alteraciones secundarias. Las alteraciones primarias son alteraciones, digamos, o lesiones que son básicamente de piel, ¿verdad? Que básicamente de piel, pero que se originan y que dan lugar a las secundarias, ¿verdad? Por ejemplo, si un animal tiene una herida, y esa herida no se atendió oportunamente y se le va a infectar y se le va a hacer un absceso, entonces la herida, la alteración primaria es la herida, que puede ser incisa, puede ser profunda, etcétera, y la lesión secundaria sería pues ya el absceso. Entonces, en resumen, la lesión secundaria es consecuencia de la lesión primaria, que muchas veces no son atendidas oportunamente. Entonces, como por ejemplo el caso que vamos a ver acá. A ver, este es pues un caso de gusano barrenador, ¿verdad? Entonces, ¿qué pensaríamos? ¿Que es una lesión primaria o secundaria? ¿Qué dicen ustedes? Secundaria. Secundaria. Sí, es correcto, ¿verdad? Porque la lesión primaria puede ser la lesión que tuvo por alguna razón, que puede ser incluso causada por los mismos procesos médicos, ¿verdad? Una castración, por ejemplo, una inyección tal vez poco mal puesta que le causó una herida más grande. Y ahí pues la mosca esta puso sus huevitos y dio origen a una lesión secundaria, que debería ser la miasis, ¿eh? Entonces, pues es un caso que, estos casos pues son de moda ahorita, ¿no? Todos tenemos que estar alerta con este tipo de enfermedad parasitaria. Y yo siempre que miramos el examen de algo, en este caso de piel y mucosas, yo siempre trato de incluir qué es lo más común que podemos observar en casos clínicos a nivel de campo, ¿verdad? Entonces, siguiendo esta línea,
tenemos, ya vimos pues gusano barrenador, y aquí tenemos pues, esta sería una lesión primaria, que es el hongo, una dermatofitosis, que es una afección por hongos, una lesión fúngica. Y entonces ya se imagina, si este animalito se rasca, se le pica y se puede causar una lesión, entonces ya ahí vendrían lesiones secundarias, ¿no? Pero bueno, entonces siempre características de la dermatofitosis, entonces siempre miran lesiones circulares alopécicas. Eso es muy sugerente a lesión por hongos, ¿verdad? Y también está asociado, bueno, no asociado, sino que parte del tratamiento es eh, un aporte para el sistema inmune, ¿no? Aparte del tratamiento local, que puede ser con soluciones de yodo y azufre, entonces también se le puede dar un soporte con sustancias que promuevan el sistema inmune, como por ejemplo yatren caseína o proteizol, ¿eh? Entonces eso vendría a ser como un complemento al tratamiento local, que como le digo, muy fácil hacerlo con baños con soluciones de yodo y azufre. Aquí tenemos otra afección de piel, que es la papilomatosis, que cuando no se atiende oportunamente y se generaliza, puede causar una pioderma, que vendría a ser es una lesión secundaria, ¿verdad? La pioderma. Entonces, siendo la lesión primaria, la papilomatosis, que es pues una enfermedad viral, está también asociada a lo que es pro- eh, problemas de estrés que comprometan el sistema inmune, ¿no? Entonces, es parte de ese complejo, ¿no? Entonces, la papilomatosis, pues, puede ser aislada o puede ser generalizada, ¿no? Cuando es generalizada, sí nos da problemas, y cuando es aislada, tal vez no tanto, siempre y cuando esos papilomas aislados no estén en sitios muy importantes, como pueden ser órganos genitales, pueden ser o glándula mamaria o en los ojos, ¿verdad? Puede ser que el animal tenga solo 5 papilomas en todo su cuerpo, pero si los tiene en los pezones de una vaca lechera, entonces es problema, ¿ok? O sea, no necesariamente el que tenga pocos quiere decir que no causa problema, va a depender mucho del lugar, ¿no? Y también como adorno pues, a esta clase, como complemento, también les digo que es una enfermedad que en teoría, y muy entre comillas, tiene muchos tratamientos. Pero lo que pasa es que la papilomatosis casi siempre, o sea, más del 50% de las veces, es una enfermedad autolimitante. Eso quiere decir que se cura sola. Entonces la gente le echa agua de nixtamal, por decirles algo, aceite quemado, y creen que eso lo curó, cuando realmente a veces la propia enfermedad ya va en regresión propia. Y una vez un señor me dijo que él curaba la papilomatosis restregándole aguacate podrido en las papilomas o bubas, que se llama también a nivel de campo, ¿no? Pero no tiene realmente un sustento técnico, ¿no? Hay tratamientos que sí lo tienen, como por ejemplo la autohemoterapia, que es extraer sangre vía, por ejemplo, de la yugular, y en el mismo momentito se inyecta vía intramuscular. Entonces, el fundamento es crear anticuerpos. Otro tratamiento es, o el más efectivo, es la autovacuna. Esta la fabrican ahí en Larsa, en la facultad, que consiste en seccionar quirúrgicamente algunas de las bubas. Entonces uno las lleva en una forma estéril al laboratorio, ahí le fabrican la autovacuna y es muy efectivo. Creo que es el tratamiento más efectivo. También existen otros tratamientos como el Berrugan, que es un producto comercial. El Berenil, que se usa o se usaba antes para el tratamiento para piroplasmosis, es de aceturato, benceno de aceturato, que es un colorante, que también tiene propiedades que estimula la inmunidad. También tenemos el proteizol, yatren caseína.
También algunos hablan de cobre, pero eso sí, no, yo no lo he visto, pues no he encontrado algún sustento técnico que lo justifique, el hecho del cobre. Y bueno, ahí estamos, con papilomatosis. Este es un caso de fotosensibilización, un animal de color blanco. ¿Verdad? Eso no quiere decir que a todos los animales blancos les pasa eso, ¿verdad? Que son algunos, una predisposición genética y también algunos que por ingestión de eritrinas también da ese problema. De todo eso lo van a ver ustedes con más propiedad y más despacito en su clase de medicina. Creo que van a llevar el otro año. Esto es un adelanto. Pues, estamos viendo examen de piel, entonces les menciono algunas de las afecciones que vemos en el campo. Muy bien, entonces vamos a ver en cabeza qué es lo que debemos revisar, ¿verdad? El examen, como habíamos visto, se puede hacer por aparatos o sistemas o se puede hacer por zonas anatómicas. Para mí es más práctico hacerlo por zonas anatómicas, así nos vamos de cabeza para atrás y vamos viendo todo, ¿verdad? No tenemos que estar regresando a esa cabeza según el aparato o sistema que vamos viendo, sino que vamos de una vez viendo todo, ¿verdad? Entonces, en cabeza, ¿qué debemos revisar? La nariz, debemos revisar la boca. Todo esto pues lo vamos a hacer ya en el día de la práctica, ¿verdad? Cada uno tiene que pasar a hacer la forma de, les vamos a enseñar la forma de cómo se le abre la boca a un animal, etcétera, para complementar esto que estamos viendo teóricamente. Tenemos que evaluar nódulos linfáticos, tenemos que observar las orejas y los ojos. Son los 5 puntos de revisión obligatoria en cabeza: nariz, mucosa oral, nódulos linfáticos, orejas y ojos. Todos son importantes. Bueno, vamos a ver aquí. Estamos viendo cabeza, ¿verdad? No me vayan a decir, bueno, también se vale, que el animal está muy flaco y todo, ¿va? Porque es parte del examen, va a ver como un todo, ¿verdad? Pero ahorita enfoquémonos en cabeza. A ver, alguien que mire algo raro ahí. ¿El nódulo linfático está agrandado? ¿Cuál nódulo linfático? ¿El submandibular? Sí, eso me indica que sí vi algo extraño ahí abajo de la mandíbula, pero no es exactamente el nódulo linfático. ¿Alguien más? ¿Hay endoftalmia? Sí, o sea, miren, aquí realmente lo que pasa, si ustedes miran esto se llama edema submandibular. Para ver si es edema, pues hay que palpar, ¿verdad? Aquí solo es una foto, ¿verdad? Pero sí les adelanto, pues, que es un edema submandibular. En el campo le llaman edema en botella. ¿Ok? Cuando la gente ve este edema, mucha gente, pues, a nivel de la práctica clínica, se dice, ah, no, ese animal tiene parásitos, ¿verdad? Entonces, yo les digo lo siguiente. Cuando miren edema submandibular, la causa principal que causa ese edema es hipoproteinemia. ¿Ok? Hipoproteinemia. Y una de las causas más comunes de hipoproteinemia es parásitos, ¿no? ¿Ok? O sea que no necesariamente hipoproteinemia sea parásitos, que es lo más común, sí, ¿no? Pero la causa del edema es hipoproteinemia. Entonces ahí nos fijamos, ¿no? Entonces, este animal, pues, aparte de que pueda tener parásitos, estaba en un estado físico muy malo. Entonces también de ahí puede venir pues esa falta de proteína a nivel sanguíneo, ¿eh? Hipoproteinemia. Entonces sí, casi siempre la hipoproteinemia es causada por parásitos. Entonces la gente que lo relaciona directamente no está tan equivocada, pero sí sepamos que es hipoproteinemia, la causa del edema submandibular.
Aquí tenemos otra vez, en el caso de una oveja. ¿Eh? Entonces, aquí observamos el edema submandibular o edema en botella. ¿Eh? Estos son los nódulos linfáticos que son, que menciona la literatura, que son palpables con el animal en vivo. ¿Eh? Entonces tenemos el nódulo submandibular, este que está aquí arriba, abajo de la oreja, es el nódulo parotídeo, y el que está atrás de la mandíbula se llama retrofaringio. O sea, son tres pares, estos son, pues, son de la vaca, entonces existen los del lado derecho. Entonces, dice la literatura, pues, que son palpables, aunque, y les digo que a veces, si no están infartados, a veces cuesta mucho palparlos. Cuando están infartados, sí, pues, se ven muy bien y es fácil su palpación, ¿vale? Cuando no, a veces cuesta un poco. Y los nódulos linfáticos a la palpación deben tener ciertas características. Un nódulo linfático sano es indoloro, no causa dolor, y es movible, se puede mover. Cualquiera de las dos cosas que falten, si le duele a la palpación o no se puede mover, entonces puede ser ese indicio de infartación. Ya no digamos, pues, si está inflamado, ¿verdad? Entonces, sería, pues, ya más obvio. Pero indoloro y que debe ser movible son características de un nódulo linfático sano. Y también, pues, hay nódulos que no son palpables a la palpación, pero que sí son de referencia en el examen post-mortem, especialmente en rastros, para poder determinar algún tipo de afección sistémica, ¿verdad? Entonces son de revisión por parte de la inspección veterinaria en rastros. Entonces vamos con nariz, o morro le llaman también en campo. Este debe estar húmedo. Si uno pasa la mano sin la nariz, le debe quedar uno la manita mojadita. A veces a nivel de campo dice la gente, tiene la nariz acá, tiene fiebre, metamos el antibiótico, ¿vale? Ahí van los errores, ¿verdad? Entonces, la nariz seca lo que nos indica es deshidratación, no es necesariamente que tenga fiebre. Claro, un animal que tenga fiebre 2, 3 días, pues sí se va a deshidratar un poco, pero no necesariamente. Para saber si es fiebre, pues eso tenemos el examen clínico general, tenemos nuestro termómetro, nuestra observación, etcétera. Entonces, ahí podemos determinar. Observar el color y cantidad de secreciones, si es que las hubieran. Por lo general, sí hay secreciones, ¿verdad? Entonces, por lo general deben ser bien, bien líquidas, ¿verdad? La saliva, o las secreciones propias de la nariz, que deben ser bien, bien líquidas, ¿verdad? Entonces, ellas mismas con la lengua se van limpiando ahí. Cuando las secreciones ya se tornan mucosas, pues ya deja de ser normal. Ya no digamos si son mucopurulentas o francamente purulentas, o ya tenemos sangre, ¿verdad? Entonces eso sí ya no es normal. Lo normal son secreciones bien, bien líquidas, transparentes. O sea, este animal obviamente no, al examen de nariz, pues obviamente las secreciones no son nada normales, ¿verdad? Son secreciones pues, prácticamente ya casi francamente purulentas. Y yo me atrevería a decir que este animal pues ya presenta tos, problemas respiratorios, etcétera. Luego vamos con boca. Aquí tenemos que hacer un ejercicio que se les voy a explicar hoy teóricamente y después ya lo vamos a hacer en la práctica ya cada uno de ustedes, ¿verdad? Pero al abrir la boca, pues tenemos que observar dentadura. O sea, cuáles son los objetivos de visualización cuando nosotros le abrimos la boca a un animal. Entonces, observar dentadura en restos de alimentos, integridad de las encías, la integridad de la lengua y, muy importante, sentir el olor, ¿verdad? El aliento del animal. Entonces, vamos a ir por partes, ¿verdad? Entonces dice dentadura, pues tengo que ver si los dientes están bien,
¿verdad? Y podemos también determinar edad, etcétera, ¿verdad? Restos de alimentos. Sí, hay algunas vacas que tienen un problema de comportamiento, que guardan restos de alimentos así en la boca. Les gusta mucho algunas, especialmente cuando es ensilaje, como que el juguito les gusta y lo guardan ahí se están como saboreándoselo mucho tiempo, pero hay veces causa problemas y les causa problemas en los dientes, se les pudren los dientes. Pero ese es, como le digo, es un problema de comportamiento. En el campo le llaman caramelo. Le dicen, esta vaca guarda caramelo, le dicen a uno. Y es eso, ¿verdad? Que guarda restos de alimentos, especialmente en silaje. Es un problema de comportamiento que es muy difícil de cambiar, ¿verdad? Y afortunadamente son muy poquitas vacas las que presentan eso, ¿verdad? Eh, Integridad de las encías, ¿verdad? Tenemos que revisar encías, integridad de la lengua, ¿verdad? Porque hay algunas enfermedades que se presentan que son propias de la boca, ¿verdad? Y muy importante, por supuesto, sentir el olor. Hay que acercarse así a la vaquita, ¿verdad? No para darle un besito, sino para sentir el olor, ¿no? Por ejemplo, sentimos un olor muy dulce, ¿no? Puedes tratarse de cuerpos cetónicos, ¿verdad? Es una enfermedad metabólica, la cetonemia, que como les digo, la van a ver ya con mayor propiedad en su curso de medicina, o pueden haber olores distintos, olores a pudrición, por ejemplo, en la periodontitis necrótica juvenil, ¿verdad? Es un olor a podrido ahí a nivel de boca, un olor a orines, puede haber casos de uremia, ¿verdad? Entonces sí es importante sentir el olor, ¿verdad? Entonces vamos a ver algunas de las enfermedades propias de la boca. Bueno, primero esta es la forma correcta de abrir la boca a un bovino, ¿verdad? Primero tiene que estar sujeta. Esta pues es una vaca lechera, es tranquila, entonces únicamente con sujetarle la nariz con la mano pues es suficiente. Hay veces que se necesita usar la nariguera o ternillera, como le llamamos, ¿no? Y aquí está pues al aire libre, pero si no, pues en una manga o en una prensa, como sea, según el temperamento del animal, ¿verdad? Entonces se introducen las dos manos, así como está haciendo esta persona acá, por los laterales de la boca, ¿verdad? En esta parte no hay dientes, ¿verdad? Si lo hacemos muy atrás, ahí están las muelas, entonces si nos puede lastimar, nos puede fracturar una falange o lastimar una uña, ¿verdad? Arrancar la uña. Entonces, pero en esta parte, aquí abajito, despuesito de los incisivos inferiores, recordemos que el bovino no tiene incisivos superiores, incisivos inferiores sí. Atrásito de estos hay un espacio donde no hay dientes, entonces ahí introducimos las dos manos, prácticamente los 4 dedos, excepto el pulgar. Y el objetivo de esto es presionar la lengua hacia abajo. Entonces ya tiende a abrir la boca. Entonces ya podemos revisar todo lo que les mencioné con anterioridad, ¿eh? Y si pues es mayor nuestra necesidad de examinar de boca, entonces podemos colocar los pulgares haciendo como una palanca aquí arriba, ¿eh? Para que no cierre, o únicamente pues observarlo así. Hay veces que también uno lo que hace con una toallita para evitar que se resbale. Se agarra la lengua y se saca por un lado, ¿verdad? Entonces el esfuerzo que va a hacer ella va a ser de regresar la lengua a su lugar, no de cerrar la boca, porque sabe que tiene la lengua afuera, ¿verdad? Es vaca, no mula, hijo, ¿verdad? Entonces, cuando tienen uno la lengua de la vaca así afuera, entonces da también un poquito de tiempo para poder examinar mejor, ¿verdad? Es un examen que sí requiere un poquito de fuerza, es más técnica que fuerza, pero sí requiere un poquito de técnica, perdón, de fuerza. Y por eso es que muchas veces es una parte como olvidada del examen clínico. Bueno, hay gente que no le gusta revisar la boca y es importantísimo. Bueno, es donde ingresan los alimentos. Entonces, debe ser obligatorio el examen de boca, ¿eh? En una oportunidad yo vi una vaca
que le habían tratado por un montón de cosas, que tenía fiebre, síntomas generales de enfermedad, etc. Y bueno, cuando yo le hice el examen clínico, cuando revisé, cuando le hice este examen cabal, tenía en el cielo de la boca, tenía insertada un objeto punzocortante, tenía una laña, que son esas como grapas que se usan para pegar las cercas, ¿verdad? Entonces la tenía insertada ahí. Entonces, obviamente, cuando le hacían el tratamiento con antibiótico, le desinflamaba un poquito, empezaba a comer, pero cuando terminaba el tratamiento, recordemos que la boca es un área muy contaminada, ¿verdad? Entonces volvía a inflamarse y volvía a la enfermedad, ¿verdad? Los síntomas. Entonces, cuando yo vi eso, pues le puse un poquito de un tranquilizante, chilacina, le puse un abrebocas especial, o sea, un pedazo de madera que encontré por ahí, y con un extractor de lañas. Eso fue durante mi EPS. Por ahí había un taller electricista y le pedí por favor al señor que me prestara un alicate. Y ahí le extraje yo la laña, ¿no? Entonces, santo remedio, ¿no? Santo remedio. Y todo esto por los que lo habían examinado antes no se habían percatado por no haber hecho el examen clínico completo. Por eso es que en la práctica clínica, en propedéutica, como se le llama, se dice que es preferible no saber que no ver. ¿Okay? Porque si yo le abro la boca a un animal y miro unas lesiones que no sé qué son, en mi vida las había visto, pero las miro, ¿no? Entonces ya eso me implica a mí que tengo que buscar información, tengo que consultar con otros colegas, etcétera, para llegar al diagnóstico. ¿De qué me sirve a mí si yo me sé de pe a pa todo el atlas de veterinaria, pero si no le estoy abriendo la boca, si no estoy haciendo mi examen clínico completo, entonces estoy mal, ¿no? Entonces hay que tomarse el tiempo para hacer un examen clínico completo, correcto, ¿no? Y repito, es preferible no saber que no ver. Entonces vamos con algunas enfermedades clásicas de la boca, ¿verdad? Una de ellas es la estomatitis vesicular, que se miran como aftas, ¿verdad? Que todos hemos tenido fuego en la boca muchas veces. Entonces es clásico, en el animal lo vemos con salivación y etcétera. Ah, se me olvidaba algo importante. Aquí, pues, en estas vaquitas, pues, estábamos seguros de su estatus sanitario, pero aún así, cuando tengamos contacto con fluidos corporales de bovinos, deberíamos usar guantes, ¿verdad? Entonces aquí hay un error, ¿verdad? Se lo digo para que no lo cometamos, ¿no? Aunque sea guantes de palpación, pongámonos, si no llevamos esos de látex quirúrgicos, ¿verdad? Aunque sea de palpación para si tenemos contacto con los fluidos de nuestros pacientes, ¿verdad? Entonces, lo que vemos es, aquí, aparte de las aftas, lo primero que nos dice la gente es un animal que dejó de comer, etcétera, está salivando mucho, ¿verdad? Que le duele tragar, ¿verdad? Y entonces está salivando y al ver el examen de boca vemos esto, ¿verdad? La literatura nos dice que con una jeringa hay que colectar el fluido de las vesículas. Miren, yo por experiencia les digo, a la hora cuando en esos exámenes, cuando uno llega, casi todas las vesículas están rotas, ¿vale? Entonces uno lo que colecta son los tejidos que quedaron de la ruptura de la vesícula. Eso es lo que colecta uno y se va al laboratorio para confirmar. Recuérdense que esta enfermedad es muy similar o es idéntica clínicamente en campo a la fiebre aftosa. Y es una enfermedad de reporte obligatorio, ¿verdad? Para que el MAGA determine si es estomatitis vesicular o si es aftosa. Bueno, vamos con orejas. Es muy común la presencia de garrapatas, ¿verdad? Y en algunos casos pueden redundar en otitis. O sea, no solo a los perritos les da otitis, también a las vaquitas les puede dar, ¿verdad? Y las orejas es otra zona anatómica olvidada muchas veces en el examen clínico.
Entonces, es importante observar siempre. ¿Mm? En este caso, pues es lo que vemos en algunos casos. ¿Mm? Entonces, acumulo de garrapatas que muchas veces causa irritación y esa irritación favorece que las bacterias oportunistas se desarrollen y pueden causar otitis. ¿No? De siempre revisen orejas. Ojos. Aquí tenemos que revisar la mucosa conjuntival, ¿ya? Los vasos epiesclerales y la humedad de ambas cosas, ¿verdad? De la humedad del globo ocular en general. Entonces nosotros venimos y se le tuerce la cabeza al animal y ya siempre va a ver para abajo. ¿Ya? Se le tuerce y ya siempre va a ver para abajo y entonces va a exponer aquí los vasos epiesclerales, ¿verdad? Que deben ser de un color, digamos, igual al de la mucosa conjuntival, ¿verdad? Es un complemento del examen, ¿no? Y acá pues estamos ya viendo la mucosa conjuntival, entonces se baja el párpado inferior y hay que apachar el ojo. Miren, aquí no se le mira la uña a la persona que está aquí, al operador aquí, ¿verdad? No se le mira la uña porque tiene apachado el ojo, porque y al apachar el ojo está haciendo que prolapse el tercer párpado y es el que nos indica el color que nosotros queremos. A veces que solo le bajamos el párpado y a veces se mira muy rojo, ¿no? Pero puede ser porque hay mucho viento, tierra, etcétera, entonces nos asustamos, tiene una hiperemia, ¿no? Entonces por eso es necesario apachar el ojo, prolapsar la membrana que está oculta, entonces ese sí nos dice el verdadero color de la mucosa, ¿no? Entonces sí hay que apachar el ojo. Repito, esto lo vamos a hacer en campo, entonces, pero solo es un adelanto teórico lo que estamos viendo acá. Y un consejo que, como decía Theodore Woodward, cuando oigas sonido de cascos, piensa en caballos y no en cebras. ¿Eso qué quiere decir? Que siempre nosotros tratemos de descartar las entidades clínicas más comunes, que es lo que más comúnmente sucede. Si yo, por ejemplo, estoy viendo un ternarito de unos 4 o 5 meses con diarrea, con el pelo hirsuto, algo un poco deshidratado, pues yo pues, le haré el examen clínico completo. Pero una sugerencia clínica que yo ya llevo en mente es parásitos, ¿verdad? No voy a pensar en ese momento, este tiene cáncer en el páncreas, ¿verdad? O en el abomazo, ¿verdad? Entonces, puede ser, pero tengo que descartar primero lo más sencillo, ¿verdad? Y cuando escuche ruido de cascos, piensa en caballos y no en cebras, pero no tenemos que olvidar que también las cebras existen, ¿verdad? Incluso Theodore Woodward, si no estoy mal, fue el que descubrió el ébola y escribió un artículo que se llama Pasos de Cebra, porque él descartó todo lo común en una mortandad que había en una región de África y no era nada de lo que él pensaba, nada de lo común. Entonces fue investigando, haciendo pruebas, tomando muestras hasta que salió el ébola. Pero le repito siempre, es un muy buen consejo pensar siempre en las cosas más comunes. Y cuando examinamos mucosas, nos interesa mucho saber qué color tienen estas mucosas, ¿verdad? Porque cada color tiene una sugerencia diagnóstica. No nos está dando el diagnóstico como tal, pero sí nos sugiere ciertas cosas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el rosado pálido, pues es lo normal, pues ahí no tenemos ningún problema. El color muy blanco, color papel casi a veces, ¿verdad? Es lo que le llamamos mucosas anémicas, ¿verdad? Entonces, eso, ¿qué nos puede sugerir? Siempre les digo, pensando siempre en las cosas más comunes, ¿va? Yo miro a un animal anémico, yo puedo pensar en anaplasmosis, piroplasmosis, es lo primero que pienso, lo primero que descarto porque es lo más común, ¿verdad? Anaplasmosis, piroplasmosis, miro condición corporal, porque también puede ser falta de comida, ¿verdad? Eh, Pienso también en parásitos, especialmente parásitos hematófagos, ¿verdad? Entonces ya con esto
con el color blanquecino, entonces mi mente se enfoca en ese grupo de enfermedades. Entonces ya le tomo una muestra de sangre para que me diagnostiquen anaplasmosis, piroplasmosis con un frotis, y ya miro condición corporal, ya puedo evaluar si puede ser falta de alimento. Le tomo una muestra de heces para descartar parásitos, ¿verdad? Entonces ya llevo ya mi paquetillo diagnóstico, ¿va? Entonces, para que el laboratorio me diga qué es. ¿Qué es? O pueden ser varias cosas, porque puede ser que tenga, por ejemplo, anaplasmosis, y encima está en un animal con falta de alimento, ¿va? Puede ser, y para colmo de males también tenga parásitos, ¿va? Pueden ser varias cosas, pero ya estoy cubriendo en base al color de mucosas. Yo ya me enfoqué en un grupo de enfermedades. Luego tenemos el hiperémico patológico o rojo, ¿ya? Entonces, si yo miro esto, ya mi mente ya abre otra gaveta mental. Ya me olvido de las ANA, PIRO y todas esas, sino que ya mi mente está enfocada en otro grupo de enfermedades que provocan este color. Y son enfermedades de tipo septicémico. Ese color rojo son enfermedades de tipo septicémico. Y por lo general son enfermedades que sí causan mortandad, como por ejemplo clostridiosis, anthrax, salmonelosis, em, sí, principalmente esas, ¿verdad? Enfermedades de tipo septicémico o septicemia hemorrágica también. Septicemia hemorrágica también puede ser, ¿verdad? Clostridiosis, anthrax, salmonelosis, septicemia hemorrágica. Entonces son enfermedades porque por lo general ya hay mortandad, hay fiebre, ¿verdad? Y los signos del tipo de enfermedad. Por ejemplo, si es una clostridiosis por pierna negra, pues vamos a ver inflamación en la pierna del animal. Si es botulismo, pues hay otros síntomas, los mismos síntomas, solo que en el área de pérdida de continuidad de la piel. Si tenemos, por ejemplo, tétanos, que es otro clostridios, pues hay convulsiones, etcétera, ¿verdad? Pero siempre el patrón de, del, de las mucosas rojas se mantiene, ¿verdad? Van a ser otros síntomas, pero eso es importante, evaluar el color de mucosas, ¿verdad? Luego tenemos mucosas ictéricas, que por lo general son de color amarillo, y esto nos puede indicar trastornos hepáticos. Entonces ya haríamos una palpación de hígado, unas pruebas hepáticas para ver cómo está la onda. Entonces ya solo con ver ictéricas ya me cambia el enfoque, ya voy por otro lado, ¿verdad? Importantísimo esto, ¿verdad? Y tenemos también las mucosas cianóticas o azules, ¿verdad? ¿Alguien que me pueda decir qué es lo que da ese color azul casi que negruzco a las mucosas en algunos casos clínicos? La falta de oxígeno. Sí, correcto. Falta de oxígeno, ¿eh? Entonces, miren, cuando uno mira en mucosas cianóticas, por lo general es que el animal va a cambiar de estado, del material al espiritual, ¿verdad? Ya prácticamente estamos viendo una agonía. Hay unas intoxicaciones que también lo causan, pero por lo general ver este tipo de color es de muy mal pronóstico, ¿verdad? Algunos problemas en ojos, tenemos el carcinoma espinocelular. Muchas veces se da en vacas que tienen ojos claros. Y en nuestro país, en nuestra región tropical centroamericana, las horas luz son muy intensas todo el tiempo, ¿eh? 12 horas por lo menos. Y esto causa, cuando el color de los ojos a veces es claro, pues da eso. Hay veces que no necesariamente tiene que ser solo en ojos claros, sino que también se da en otras situaciones, ¿no? Entonces ahí están los animalitos con su bodoquito, que si no les causa problema, pues hay que aplicar olvidoterapia, ¿verdad? Olvidoterapia. Pero si ya les causa problema, causa infección y todo, pues hay que pensar en hacer una enucleación, una cirugía para retirar el globo ocular. Aquí tenemos unas mucosas pálidas en boca, ¿no? Que también podemos evaluar ahí. Bueno, ¿tienen alguna duda de examen de piel y mucosas? No, doctor, todo bien. Ok, Todo bien. entonces solo para terminar. Entonces,
Vamos a ver, esta montaña que está atrás se llama Acatenango. Es la montaña más alta de Centroamérica, sobre el nivel del mar. Este muchacho que está acá, de rojo, aunque no lo crean, soy yo. Cuando tenía, ¿y qué? Yo tenía unos 19 años, digo yo. Pues, ¿por qué me gusta enseñar esta foto? Porque nosotros con mi grupo ya teníamos ya tiempo de estar subiendo volcanes. Yo fui montañista por muchos años, ¿verdad? Y el que está acá, a mi izquierda, a mi derecha, hasta al lado otro lado, es Jaime Viñals. Él fue el primer centroamericano en escalar el Everest. Y esta vez, en esta excursión que fue en 1987, yo estaba en segundo año en la U, era la primera vez que Jaime subía una montaña, ¿verdad? Entonces nosotros le enseñamos con mi grupo cómo hacer cómo ordenar cómo hacer un camping, cómo armar una carpa, cosas así básicas, ¿verdad? Cosas muy básicas, ¿verdad? ¿Cuáles son los lugares más adecuados para hacer un campamento para ustedes? Aquí está Jaime, aquí a la izquierda, con gorra blanca. Estamos con mis amigos, ¿verdad? Esta foto fue cuando estuvimos en los Andes, en Colombia, ¿verdad? Esto es en los Nevados, en México. Lo que les decía, o sea, lo que quiero llevar con esto es que a Jaime se le enseñaron las cosas básicas y él aprendió muy bien. ¿Sí? Imagínense, llegó al Everest, ¿verdad? Nosotros lo más que hicimos fue estar en los Andes a 6,000 metros, en cambio el Everest es 9,000. Entonces eso quiere decir que el que fue nuestro alumno superó con creces a sus maestros, ¿verdad? Y ya saben por dónde voy, ¿verdad? Entonces eso es lo que nosotros esperamos con la educación universitaria, que ustedes,